Ya, chiquillas, hola, buenos días de nuevo. Vamos a ver entonces los ejercicios 14 y 15 de la guía de repaso y para estudiar el tema de las áreas y del volumen, ¿ya? Bueno, básicamente, así como repaso de la materia, ¿cierto? A nosotros en el curso nos van a poner, pedir áreas o cosas, algunos problemas con áreas o con volúmenes, pero de manera simple. Ya no vamos a tener que sacar, por ejemplo, área o volumen de esferas o de ángulos, no, ¿cierto? No vamos a trabajar con esas cosas, sino solamente con cuadriláteros, ¿ya? Y paralelogramos en realidad, como cuadrado y rectángulo, y paralelamente en volumen vamos a ver cubos y paralelepípedos, que son como una cajita de zapatos, ¿ya? Así que no vamos a ver cosas más difíciles que eso. Por lo tanto, siempre que yo tengo un cuadrado, ¿cierto? Que tiene un lado que le podemos llamar A, llamarse X, L, la letra da lo mismo, ¿cierto? Vamos a tener un perímetro que va a ser 4 veces ese lado, ¿cierto? A y A, 4 veces el lado, ¿ya? Y vamos a tener un área que va a ser el ancho por el alto, o por el ancho, como quiera usted llamar, ¿cierto? Pero básicamente esto por esto sería A por A al cuadrado, ¿ya? Eso para un cuadrado. Ahora, si nosotros tenemos un rectángulo, ¿cierto? La lógica es la misma, con la diferencia, no sé, como más marcadito. Ya, la diferencia es que ahora yo no tengo los dos lados iguales, ¿cierto? Tengo acá, por ejemplo, un lado A, pero acá tengo un lado distinto, que es un lado B. Ya, entonces, eso es lo que nosotros conocemos como un rectángulo. El perímetro de este rectángulo, ¿cierto? ¿Cómo va a ser? Va a ser A más B más A más B, entonces serían dos lados de largo A, o sea, 2A, y dos lados de largo B, 2B. Ahí está mi perímetro, ¿ya? Ahora, el área también yo la saco multiplicando el ancho por el alto, pero como no son iguales, no voy a usar un cuadrado, porque acá el cuadrado era porque era A por A, eran iguales. Acá son diferentes, va a ser A por B. A por B. ¿Sí? Entonces, esas serían las fórmulas de área y de perímetro que vamos a ocupar cuando hablamos de cosas en dos dimensiones, ¿cierto? De superficie, de área. ¿Se entiende, chiquillas? Ahí. ¿Tienen claro esto de las fórmulas? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, ¿cómo aplicamos eso? Nosotros vamos a ver, claro, si supongamos que a mí me dicen cosas como, ya, me dicen que tienen un cuadrado de 64, no me quedo, 64 centímetros cuadrados de área y me preguntan por el lado. Ya, entonces, ¿qué tengo yo ahí? Voy a tener un cuadradito, ¿cierto? Que tiene 64 centímetros cuadrados de área y tiene un lado que no conocemos, ¿cierto? Pero sabemos que son todos los lados iguales. Entonces yo sé que el área, que es ¿qué cosa? Lado por lado al cuadrado, va a ser 64 centímetros cuadrados, ¿cierto? Entonces, para yo deshacer esa elevación al cuadrado que se hizo para sacar el área, ahora le quiero deshacer y pasar del área a buscar cuál era el lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar la raíz cuadrada, ¿ya? Saco raíz cuadrada del lado al cuadrado
raíz cuadrada de 64, ¿ya? Como estamos hablando de puros números positivos, ya si ustedes después siguen estudiando matemáticas, se van a dar cuenta que no es llegar y sacar el cuadrado con una raíz, ya que ahí tenemos, eso sería en estricto rigor el valor absoluto de él, ¿ya? Pero en el contexto de nuestro curso, sí podemos decir que esto es él, ¿ya? Porque nos vamos a topar con puras cosas con puras cosas positivas, entonces no vamos a tener problemas ahí, ¿ya? Entonces, L es raíz de 64, 8. Entonces, el lado es 8 centímetros. Solamente esto, ¿cierto? Sacar la raíz. ¿Alguna duda de eso, chiquillas? ¿Es fácil eso? Ya. Ahora veamos otro tipo de ejercicio, porque eso es como el más simple. Cuando te dan el área de un cuadrado, el lado. Entonces tú vas y sacas raíz cuadrada y ya. Pero hay otros ejercicios que no es exactamente lo mismo. Entonces tú tienes que ver bien qué está pasando. Por ejemplo, había un ejercicio por ahí en la guía de repaso de la prueba 2 que decía, tenemos un rectángulo que tiene, no sé, voy a inventar, ¿cierto? Tiene un lado de 8 metros y un lado de 12 metros, por decirles algo, ¿ya? Y me dice, decían que se había remodelado el patio y que el largo, vamos a inventarlo, el largo aumentó 20% y el ancho, este va a ser el largo y este va a ser el ancho, ¿ya? Y el ancho disminuyó 50%, ¿ya? Estos ejercicios suelen confundir. ¿Por qué? Porque estoy haciendo dos cosas en una. Le estoy pidiendo, después le pedían entonces el área del nuevo patio. Y esa era la pregunta. Entonces, esos ejercicios nos pueden confundir. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo de más, ¿cierto? Yo tengo primero las dimensiones, entonces yo automáticamente como que tiendo a sacarle el área. Sin embargo, acá no nos pedían todavía sacar el área. ¿Qué nos dicen? Que aumentaron y disminuyeron los lados en una cierta forma, ¿ya? Y de eso nuevo yo tengo que sacar el área. Pero ¿cuál es la gracia acá? ¿Ya? La primera es decir, separar el problema en dos. Eso es lo que a mí me va a permitir que me salga bien. Si lo trato de abordar de una, tratar de sacar el área, me voy a confundir obviamente, ¿ya? Tengo que primero hacer una cosa, hacer el aumento o disminución, sacar las dimensiones del nuevo patio. Y cuando yo ya saqué eso bien y lo tengo súper claro, recién ahí me preocupo del área, ¿ya? Si usted inmediatamente se empieza a marear con el segundo problema, le va a salir mal, ¿ya? Porque vamos paso por paso. Entonces este problema tiene dos pasos. Primero sacar las nuevas proporciones y después recién sacar el área. Entonces, esto mutó hacia otro patio, que va a ser más largo, pero más delgadito. Ya, vamos a ponerle. Entonces, el largo nuevo, y aquí va a estar el ancho nuevo. Lo escribí adentro por espacio. Entonces, me dicen, el largo aumentó un 20%. Entonces, el nuevo largo va a ser 1,2 por 12 metros. Le voy a poner largo 1, ancho 1, largo 2, ancho 2, para que quede claro que son distintos. Entonces, el largo 2 es el largo 1 aumentado en un 20%, o sea, 1,2 por 12 metros. Calculamos eso. 14,4. 14,4 metros. Entonces, el patio aumentó a 14,4 metros. Y el ancho disminuyó en un 50%. Entonces, el ancho 2 va a ser 0,5 por 8 metros. Porque disminuyó un 50%, entonces quedó un 50%. Básicamente eso es la mitad, ¿cierto? Pero como se escribe en rigor, 0,5 por 8 serían
4 metros. Entonces ahora el patio mide 4 metros. Una vez que yo ya saqué las nuevas dimensiones, recién ahora puedo venir y decir, ah, ya, pero me están pidiendo el área. Recién ahora, ya porque saqué mis dimensiones. Entonces, ¿cuál va a ser el área? Por acá. Va a ser del nuevo patio 14,4 por 4. ¿Y eso me queda cuánto? 14,4. 4. 57,6. 57,6 metros cuadrados. Entonces, ¿cuál es el área del nuevo patio? 57,6 metros cuadrados. ¿Cómo la saqué? Primero buscando las dimensiones y después cuando yo ya tengo las dimensiones con las variaciones porcentuales que me dieron, recién ahí saco la nueva área. Me da 57,6 metros cuadrados. ¿Entendido, chiquillas? Perfecto. Ya, entonces, separar bien su problema. Eso es clave en cualquier cosa. En cualquier ramo que ustedes tengan, si ustedes tienden a tratar de hacer el problema completo de una, les va a explotar la cabeza. Separar el problema. Paso 1 tengo que hacer esto. Paso 2 esto. Y así. ¿Ya? Les va a salir mucho más fácil cuando ustedes aprendan a separar el problema y a no complicarse por como ir paso por paso. No tratar de hacer todo de una vez, porque eso no funciona. Ahora, ¿qué pasa con los volúmenes? Es parecido, solo que ahora en vez de trabajar con 2 dimensiones, voy a trabajar con 3, por lo tanto se me van a generar cubos, cosas elevadas a 3, ¿ya? Entonces, vamos a tomar el cubo, ¿cierto? Vamos a dibujar un cubo ahí, ¿vale? ¿Ya? Ese cubo. Entonces, si yo dibujo ese cubo, que tiene un lado A, que se llama arista A, el área de ese cubo, ¿a qué se refiere? Si a mí me piden el área, me piden el área de todas sus caras, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo yo? Cada cara es un cuadrado, ¿cierto? En cada cara yo tengo un cuadradito del lado A, ¿sí? Entonces, el área de una cara va a ser A cuadrado, ¿cierto? Entonces, el área de esta cara, A cuadrado, A cuadrado, A cuadrado. La de atrás, la del lado y la de abajo, A cuadrado. Por lo tanto, el área total del cubo va a ser 6A cuadrado, ¿ya? Por eso es 6A cuadrado. No es como una fórmula así como, oh, yo determino que va a ser 6. No, ¿cierto? Nos podemos dar cuenta que cada pared del cubo va a tener un área de cuadrado, por lo tanto, si yo sumo las 6, tengo 6A cuadrado, ¿ya? ¿Para qué me sirve eso? Cuando tengo que pintar, por ejemplo, va a tener que pintarse, claro, si a usted le dicen que hay una pieza, una habitación con forma de cubo y vas a tener que pintar las paredes. Entonces, las paredes serían un 2, 3, 4, 4A cuadrado, ¿cierto? Ahí ustedes tienen que ver de acuerdo al problema, pero del cubo completo sería 6 veces A cuadrado, ¿ya? Ahora, el volumen. ¿Qué pasa aquí con el volumen? Ya. El volumen, nosotros sabemos que siempre era largo por ancho por alto, o sea, multiplicar las 3 dimensiones. Esto es A, A. Todas en este caso son A. Por lo tanto, el multiplicar el ancho A por el alto A por el fondo A me va a dar A al cubo, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo el volumen de un cubo va a ser cuánto mide la arista al cubo. Ahí tengo esas dos cosas, ¿ya? ¿Claro hasta acá, chiquillas?
¿O no? Ya. Ahora, cuando yo tengo un volumen similar a un cubo, que no es un cubo, tengo un paralelepípedo. Es la forma más rara de decir una cajita, ¿cierto? Entonces, yo voy a tener una cajita. Y no necesariamente va a ser un cubo, ¿cierto? Entonces ahí tengo una especie de cajita que podría tener tapa, no tener tapa. Por ejemplo, las piscinas. Vimos varios ejemplos donde salía una piscina, ¿ya? Puede ser una piscina, una habitación, una caja, etc. ¿Ya? Entonces, para ese paralelepípedo, si nosotros, el área no la vamos a tomar mucho, pero básicamente tendríamos que sacarle el área a cada cara y con eso, ya, tendríamos que sacarle a cada cara y con eso trabajar. Pero en realidad como que el área no se toma mucho acá en nivel así. Sin embargo, el volumen en este caso, suponiendo que yo tengo qué cosa, un lado A, un lado B y un fondo C, ¿cierto? Entonces tengo un alto A, un largo B y un fondo C, tengo las tres dimensiones, entonces el área va a ser A por B por C, ¿ya? Básicamente multiplicar el ancho por el largo, por el alto o como usted quiera llamarle, pero las tres dimensiones de esa caja, ¿sí? ¿Claro está ahí? Ya. Ahora, ¿qué problemas nos van a salir de este tipo? Generalmente, uno de los problemas que nos puede salir, el problema que nos va a salir va a ser trabajar con un cubo. Vamos a trabajar con un cubo y que va a tener que sacarle la arista. Ya nos van a dar el volumen y tenemos que sacar la arista, o nos dan la arista y tenemos que sacar el volumen. ¿Ya? Ya. Entonces, por ejemplo, si nos dicen el volumen de un cubo es 19.683 centímetros cúbicos. ¿Cuál es su área? Ya. Hagan ese chiquillo. Si tengo el volumen de un cubo, me da 19.683 centímetros cúbicos, entonces, ¿cuál sería la arista? ¿Ya? Les doy un minutito, ven contigo.
Ya, chicas, ¿cuánto sería la arista del cubo? Se cayó la Nilsa de nuevo. Francisca, ¿cuánto sería? Ya. Fran, ¿cuánto te dio a ti? Ah, ya, no se preocupe. Ya, ahora sí, atención, sí, porque esto es lo que traía la guía, ¿ya? Entonces, si tenemos que el volumen es 19.683, ¿cuál es la arista? Nosotros sabemos que el volumen es la arista al cubo y nos dicen que eso es 19.683, ¿ya? Para calcular le puedes sacar la unidad, pero después tienes que volver a incorporarlo. Solo acá en matemáticas, en física no, se trabaja con las unidades. Y solo a ustedes, solo en este momento. En general lo correcto sería trabajar con la unidad acá, pero la unidad de medida. En este caso son centímetros cúbicos, por lo tanto, claro, me va a quedar centímetros. Súper. Ya, entonces, como yo tengo el cubo, yo sé que el A al cubo fue esto. Para revertir eso tengo que sacar qué cosa, raíz cúbica, que fue lo que hicieron ustedes. Entonces, raíz cúbica de A al cubo, raíz cúbica de ese número, ¿cierto? Esto me queda A y eso me queda 27. Entonces, ¿cuál es la arista del cubo? 27 centímetros. Que ojo, esto también me ayuda a mí, fíjense, centímetros cúbicos. Entonces, como dice centímetros cúbicos, yo sé que eso fue elevado al cubo, ¿cierto? Que voy a tener que sacar raíz cúbica para encontrar, para revertir, ¿ya? O que si no es un cubo, sé que se multiplicaron tres cosas, como en una cajita, ¿cierto? Porque me quedó centímetros cúbicos, o sea, hay tres dimensiones multiplicándose. Es un problema de volumen. Cuando acá dice cuadrado, es un problema de superficie, de área. Así también ustedes se pueden dar cuenta, ¿ya? Entonces, chiquillas, para completar, y de ahí las dejo libre porque ya igual es algo cortito, vamos a ver los ejercicios 14 y 15 de la guía de repaso, ¿ya? No encuentro un moño, me quiero amarrar el pelo y no encuentro moño. Ya, el borde de un cubo Rubik mide 4 centímetros. El lado de cada cubo está dividido en tres para hacer cubos más pequeños. ¿Qué volumen tiene cada cubo pequeño? Ya. De ahí al final lo vemos, Nilsa. Cerremos el tema como de área y volumen y después podemos estar igual un ratito más haciendo ejercicio. Solo que cerremos esto. Ya. Ya. Ojo, acá me dicen el borde de un cubo Rubik. ¿Ustedes conocen los cubos Rubik? Tenemos un cubito Rubik, ¿cierto? Que sabemos que tiene dividido, dicen, el borde de un cubo Rubik mide 4 centímetros. El lado de cada cubo está dividido en tres para hacer cubos más pequeños. ¿Qué volumen tiene cada cubo pequeño? ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que este lado está dividido en tres. Todos los lados están divididos en tres, ¿cierto? Ya me quedo re feo, pero algo así. Entonces nosotros sabemos que estos vienen de distintos colores, ¿cierto? Acá, por ejemplo, es azul,
Y al otro lado tengo uno rojo, y así. Tengo 6 colores distintos, y se supone que ahí uno tiene que empezar a armar los colores. Ya eso ya lo conocemos. Y nos preguntan qué volumen tiene cada cubo pequeño. Ojo, fíjense, son 9, 9, 9, son 27 cubitos, ¿cierto? 9 abajo, 9 al medio, 9 arriba, ¿ya? Pero trabajar con esos chiquillos es un poquito complicado, porque a uno le cuesta imaginárselo y contar cuántos cubitos hay. Acuérdense el que habíamos hecho, que era lo mismo, pero que era con la mitad, que salía en la guía de repaso, que era una mitad. ¿Y qué pasaba? Que muchos nos habíamos equivocado en decir que eran 4 cubos, pero eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ojo ahí, si lo quieren dibujar, pueden dibujarlo, pero hacer bien las divisiones para contar bien, ¿ya? Eso es una forma de hacerlo, pero hay que tener como harta imaginación geométrica. Si a mí me cuesta la geometría, preferible hacerlo de manera algebraica, con matemáticas, ya no tanto con geometría. No es que geometría no sea matemática, se entiende la idea, con números. Ya, entonces nos preguntan por el volumen de un cubito pequeño. O sea, básicamente, por el volumen de este cubito pequeño. ¿Ya? Pregunta, chiquillas. ¿Cuánto mide la arista del cubito pequeño? Si este completo mide 4 centímetros, ¿cuánto mide eso? Seguro, Nilsa. Mira, fíjate. Ojo, se cayó. Le iba a corregir y se cayó. Ya, alguien más entonces. Fíjense bien, si esto mide 4 centímetros, yo quiero saber cuánto mide este lado. Recuerden que el lado está dividido en 3. Por lo tanto, ¿cuánto es la tercera parte? Tendría que ser la tercera parte de ese lado. Francisca, Joaquín, no sabe, profe. ¿Pero qué habría que hacer? Ahí volvió la Nilsa. Nilsa, estábamos hablando y te fuiste. Ya, dividir. ¿Dividir qué cosa? Esta pregunta, chiquillo, es así, muy de sentido común. Todavía no he sacado nada. Estoy solamente preguntando, diciendo, mira, tengo un lado de 4 centímetros, exacto, y ese lado se divide en 3 partecitas. Imagínense el cubo Rubik. No puede, la Nilsa me dijo 16. Nilsa, si tengo un lado que es de 4 centímetros y un lado que es una parte de esos 4 centímetros, no puede ser 16, ¿cierto? No puede ser 16 porque no puede ser más grande, si es un cubito pequeñito que está dentro de ese otro cubito. Claro, es menor, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto es la tercera parte, ¿ya? Ojo, si esto hubiera sido, no sé, vamos a poner un ejemplo más simple, que es el 4 tercios como un número periódico, chao. Pongámosle que haya sido 12 centímetros, entonces sería 4, 4, 4. Porque los 12 centímetros se dividen en 3 partes, ¿ya? 4, 4. Si esto hubiera sido, no sé, 21, 21 centímetros. ¿Cuánto mide cada lado del cubito chiquitito, chiquillo? Si este es 21, bien, Nilsa, 7, ¿cierto? Medía 7. Perfecto. Entonces, ojo con el sentido común. Tú me dijiste 16. Nunca te lo... Nunca más. No puede. Si este es 4, no puede el chiquitito ser 16, ¿cierto? Entonces, harto ojo con sus respuestas ahí, ¿ya? Claro, exacto. Entonces, cuando era 4 centímetros, ahora volvemos y ahora tenemos uno que es un poquito más difícil,
que es 4/3 centímetros, que aproximadamente es 1,33 centímetros, ¿ya? Y me dicen qué volumen tiene cada cubo pequeño. Entonces, el cubo pequeño le vamos a hacer zoom. Zoom. Ahí tengo mi cubito pequeño, que tiene un lado, una arista de 1,33 centímetros. Entonces, ¿cuál va a ser su volumen? Va a ser esa arista elevada a 3, ¿cierto? 1,33 centímetros al cubo, y ahí obviamente lo hago con calculadora porque no es como de viernes en la mañana andar multiplicando eso. 2,35 centímetros cúbicos. 2,35 centímetros cúbicos, ¿ya? Ahora, ¿estas son las alternativas? Voy a ponerla acá. La A dice 21,33. La B dice 1,77. La C, 2,37. Y la D dice 0,15. Ya. ¿Cuál sería la alternativa correcta entonces? La C. Pero fíjense en la diferencia. ¿Por qué acá dice 2,37 y yo saqué 2,35? Quiero tratar ese tema porque algunos creen que se equivocan porque no les dio exactamente igual. ¿Qué pasó ahí? Si alguien quiere hablar también puede ser. Eso no lo sabe, es un gran misterio. Ya. ¿Qué es lo que pasó? Fíjense que yo hice esto. Quiero destacar. Hice esto. Le hice caso con el 1,33, ¿cierto? Y eso es un número periódico. Por lo tanto, si yo lo aproximo, lo trunco en 1,33 o lo redondeo, pierdo decimales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo realmente correcto? Tomar esto y elevarlo al cubo. 4/3 centímetros al cubo, y como yo tengo una calculadora que ocupa fracciones, yo puedo tomar 4/3 y elevarlo al cubo. Fíjense así, ¿cierto? Le puse paréntesis porque el asusto. Y ahí me queda. ¿Ven qué bonito? Entonces ahí sí que me queda 2,37 centímetros cúbicos. ¿Ya? Eso es un problemita, claro, de aproximación nomás por haber nosotros puesto el decimal antes. Por eso yo les digo siempre, trabajen con fracciones hasta el final. Te trabajen con fracciones, a menos que te den decimales exactos. Cuando tienes decimales exactos, da lo mismo. Pero cuando tienes decimales periódicos, es mucho mejor trabajarlos siempre como fracción. Porque si yo los trunco, los redondeo, ¿qué va a pasar? Voy a perder como un poco de precisión. En vez de, ahora, si te das cuenta, la pérdida es mínima, o sea, entre 2,35 y 2,37 la diferencia es nada. Ya realmente en la práctica no es tan terrible. De hecho, ustedes se pueden dar cuenta que esa es la alternativa porque las otras están muy distantes. Entonces, si tú tienes claro que al usar decimales vas a perder precisión, te vas a poder dar cuenta que esta es la respuesta correcta. Ah, ya, pero ellos lo hicieron con fracción y les dio eso. Como yo lo hice con decimal, me dio un poquito distinto, pero un poquito distinto. 0,01 centímetro cúbico distinto, ¿ya? Y si lo hago con fracción, siempre me va a dar ahí exacto. Ya esto también es una fracción y que se pasó a decimal y quedó algo así. Pero entonces, siempre trate de trabajar con la fracción y de practicar elevar una fracción al cuadrado, al cubo, funciona bien. Ya, si no, si lo hace de esa manera, igual está bien, pero harto ojo ahí con entender que le va a quedar quizás un poquito distinta a la respuesta. ¿Ya? ¿Entendido ese, chiquillos?
Pregunta 15. Esta sí que es de súper ingenio. Ya, para. Ya, pregunta 15. Me dice, se organizan 5 cubos pequeños de 1 metro de lado para hacer el siguiente cubo posible. ¿Cuántos cubos pequeños faltan para completar el siguiente cubo? Entonces tenemos 5 cubos, ¿ya? De 1 metro de lado, 5 cubitos pequeños para hacer el siguiente cubo posible. Para hacer el siguiente cubo posible. Y la pregunta es, ¿cuántos cubos faltan? Ya, esto, chiquillos, es pura imaginación, ¿ya? Si nosotros tenemos cubitos, imagínense cubitos de madera, de lado 1 metro, bueno, sería un poco grande. Imaginémonos unos cubitos de madera pequeñitos, como esos que le hacen los test a los bebés, ¿cierto? Para ver si saben hacer pilas, los cubitos chiquititos de madera, ¿ya? Para jugar también los bebés. Ya, entonces, ¿cómo podría yo hacer? Yo, primero, puedo tener un cubito, ¿cierto? Y hacer un cubo con un cubo. Lo siguiente es que yo tenga 2 cubitos por lado, ¿cierto? Entonces, si tengo 2 cubitos para el lado, también tengo que tener 2 hacia arriba y 2 hacia el fondo. Ahí. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Cierto? Entonces, yo voy a hacer cubitos. Entonces, si puse 2 para el lado, también tengo que poner 2 para arriba y 2 para el fondo porque tiene que ser cubo. Ahora, el siguiente va a ser con 3 por lado. La vi tu clase. 3 por lado, entonces tienen que ser 3 para arriba y también 3 para el fondo. Mami, se le apagó la tele que yo estaba viendo. Va a tener clase. Pero yo estaba viendo. Ya me voy a poner orden para allá. Ya, ahí tengo, oh, me faltó el lado. Acá tengo los cubitos. Entonces, si puse 3 para acá, 3 para arriba, 3 para el fondo. Vamos viendo la cantidad de cubitos que tiene cada uno, ¿cierto? Acá tengo 1. ¿Acá cuántos tengo, chiquillos? ¿Cuántos hay acá? ¿Cuántos hay? ¿Alguien que diga? Lucy, ¿cuántos cubos hay ahí? 4, profe. 12. 12. 5. Fíjense bien. Tengo acá 1, 2 y atrás otros 2. Porque acuérdense que para todos lados esto es 4. Entonces tengo 1, 2. Atrás tengo 2 más 3, 4. Y arriba 5, 6, 7 y 8. Tengo 8. 8 cubos. ¿Ya? Y acá lo mismo. Tengo 3 por 3. Entonces en el piso 1 tengo 9. 3 por 3. En el piso 2 tengo 9. 3 por 3. Y ahí puedo verlo. Fíjense que arriba se ve cuántos son. En el piso 3 tengo 9.
Entonces tengo 27. Ahora, ojo, esto es 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al No, cubo, 13. y así. 8. No, 13. 8. Porque hay 4. Ya, gracias. Entonces, perdón, acá Entonces, 3 elevado a 3, ¿cierto? 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo y así, para siempre. Porque Ya eso es como una particularidad. Pero nos dicen que tenían 5 cubitos. 5 cubitos. Y queremos hacer el siguiente cubo posible, que sería este de acá. Entonces, ¿cuántos cubos me faltan si tengo 5 y necesito 8? Faltan 3 cubos, ¿cierto? Eso ya es. Básicamente, la pregunta es súper simple una vez que tú ya te diste cuenta de que el siguiente va a tener 8 cubitos. Ya, entonces va a ser. De hecho, hay cubos Rubik que son así, de 2 por 2, también lo hemos visto. Bien, 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos faltan? 3 cubos, que es la alternativa B. Así que, con harto ojo con esas preguntas, acuérdense de esto. ¿Qué pasa si yo apilo 1? Si hago de 2 por 2, arriba, si hago de 2 para un lado, tiene que tener 2 para allá y 2 para el otro lado. Entonces, fijarse bien qué es lo que está pasando. De 3 por 3, como un Rubik, tengo 9, 9, 9. Ya, bueno, el Rubik adentro tiene una pelota, en verdad, es un engaño. Supongamos que tuviera cubitos, serían 27 cubitos. ¿Ya? Entonces, esto, chicos, es como lo más difícil que podemos pillar nosotros en este ramo de volumen. Imaginarnos una serie de cubos juntos. ¿Ya? ¿Queda claro eso? Ya. Ahora, voy a hacer antes de terminar, ya estamos como justo en la horita. Igual tenemos más rato. Ya, quiero hacer el que me pidió la Nilsa, que es de lo de Marcela. Súper. Entonces serían preguntas 2, 3 y 4. ¿Qué me dice? Ya. Me dicen que el total de ingresos de Marcela se distribuyó según muestra el siguiente gráfico circular, que está dividido en 8 partes. Tengo ahí ingresos de Marcela. Qué horrible. Ya, y me dicen que regalos y alimentos van a ser estas 2 partes. Ya. Después me dicen que vacaciones son estas 3 de acá. Vacaciones van a ser estas 3. Ahí. Vacaciones. ¿Ya? Me dicen que vestuario es una, esta de acá. Vestuario y, permiso, pasajes y deudas son estas. Pasajes y deudas. Entonces veamos las preguntas. La primera me dicen, ¿qué fracción del total de los gastos corresponde a regalos y alimentos? Pregunta 2. ¿Qué fracción del total corresponde a regalos y alimentos? Ya. Que regalos y alimentos son 2 de 8. Pero ese 2 de 8 no está, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que simplificar. Ah, por eso Claramente, no me salía, profe. ya. Entonces, claramente lo simplifico por 2, pero si aún así, si a ti, aunque sea así de fácil, te cuesta simplificar, hay un comercial que sale como el BOD,
de BTR que lo están cambiando. Entonces yo siempre que lo veo pienso que alguien está cambiándome la tele. Soy como una abuelita. Entonces si yo quiero simplificar 2/8, ¿por qué? No sé simplificar y punto, ¿ya? Igual es fácil, se simplifica por 2. ¿Qué hago yo? Se lo puedo pedir a mi calculadora, ¿cierto? Entonces ahí también yo me pude ir dando cuenta. Y era simplificar, ¿cierto? Por 2, y acá por 2, me queda 1/4. Por lo tanto, eso sería la alternativa C, ¿ya? Entonces, ojo ahí. Si no está tu fracción, es porque probablemente haya que simplificarla. En este caso, yo puedo notar que se puede simplificar, pero en otros casos quizás yo no lo note, entonces ahí hay que usarlo con la calculadora, ¿ya? Terminemos la Marcela. Pregunta 3. ¿Qué porcentaje del total corresponde a vacaciones? Entonces tenemos que sacar un porcentaje que corresponde a vacaciones. Vacaciones tenemos 1, 2, 3 octavos. Pero me preguntan en porcentaje. ¿Cómo pasaba yo de fracción a porcentaje? Dividiendo, ¿cierto? Esa fracción la voy a expresar como decimal y ese decimal me va a dar el porcentaje. Ya si me queda 0, algo, las dos cifras después, o correr la coma 2 lugares, me va a indicar el porcentaje. Entonces, 3 dividido en 8, me queda 0,375. Y ese 0,375, si yo le corro la coma 2 lugares, 1, 2, sería un 37,5%, que es la alternativa C. ¿Sí? ¿Entendido eso, chiquillos? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Y el último de la Marcela, y con ese sí terminamos, para que puedan descansar igual. Oh, lo borré. Perdón. Borré el gráfico, filo. Me dicen, pregunta 4. Pregunta 4. Si el total de ingresos fue 1.500.000, entonces el sueldo o ingreso, 1.500.000. Me dicen, ¿cuánta plata gastó en vestuario? ¿Cuánta plata gastó en vestuario? En vestuario era 1 pintado. Vestuario era 1 octavo. ¿1 octavo de cuánto? De 1.500.000. Recuerden que cuando usted quiere sacar ese monto, ¿qué hace? Pone la fracción y la multiplica por lo que quiere, ¿cierto? Ahí está, 1 octavo por 1.500.000 y eso me queda 187.500, que es mi alternativa B. Y ahí está lo que gastó Marcela en vestuario. ¿Sí? Ya, chiquillos, ¿alguna otra duda, alguna cosa? ¿No? Ya, voy a dejar de grabar.